hoy la haftará de la parashá que lleva por nombre, ¿cómo hermanos? ¿Qué parashá estudiamos? Parashá Bereshit, en principio. Y bueno, esta parashá que estuvimos estudiando durante toda la semana abarca los capítulos, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo, ¿cuál, hermanos? 6, verso 8. ¿Ok? Bueno, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo número 6, verso 8. Eso fue lo que estudiamos durante la semana. Y como ustedes pues ya vienen bien estudiados, hoy solamente venimos en esta clase pues al cierre. Recuerden que dijimos que haftará significaba ¿qué, hermanos? Conclusión, despedida, y pues que la haftará es una porción de la parte de los profetas que nos va a venir a dar una comprensión más profunda acerca de lo que estudiamos en la parashá. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues ahorita brevemente vamos a hacer una lista de los temas que vimos en la parashá. Entonces, a ver, le voy a pedir a Andrés aquí que nos ayude. Pásale al pizarrón. Y porque si ustedes tienen alguna hojita, los que anotan en su cuaderno, o si gustan una hoja, por acá también tenemos. Vamos a comenzar haciendo un listado breve de los temas que estudiamos durante esta semana. O sea, ¿qué temas son? Pues vamos a ir a los capítulos, ya deberíamos de saber, pero si no, pueden abrir su Biblia en el capítulo número 1 y podemos ir enlistando los temas. ¿Cuál diríamos que es el primer tema que tratamos en esta porción? La creación. Bueno, ahí vamos a poner temas. Número 1, la creación. Temas de Bereshit. ¿Qué más, hermanos? Díctenle a Andrés otro tema. Él lo traía anotando. ¿El pecado? Ok, la caída del hombre podría ser. O el evento de Adán y Eva con la serpiente, o con la desobediencia, el evento con el Satán y la serpiente, o bueno, el Satán disfrazado de serpiente, ahí como ustedes gusten ponerle, estamos recordando los temas. ¿Qué otro tema estudiamos durante esta semana en esta porción? Ok, bueno, diríamos lo que sucedió y la desobediencia y sus consecuencias también vienen ahí descritas en el capítulo número 3. En el capítulo número 4 aparece, como dice Perla, la historia de Caín y Abel. A ver, por allá atrás, aquí vamos a participar todos, hermanos, entonces, a ver, no alcanzo a ver. Hermano Carlos, ¿algún otro tema en esta porción? Ok, bueno, la maldad del hombre y cómo empezó a aumentar, pues sí, la maldad en la tierra. Ese ya, pues es como que el cierre, pero antes en el capítulo número 5, ¿qué aparece? ¿Otro tema? La creación del séptimo día. Bueno, genealogía, descendencia. No, todavía no. Aún no. ¿Algún otro tema? Dijeron por ahí la creación del Shabbat, también puede ser. Podemos mencionar como personajes importantes en la descendencia, por ejemplo, el nacimiento de Set y de Enoc. La invocación del nombre. Ok. Ok, sí, las generaciones.
las generaciones entre Adán y Noah. Y finalmente el verso número 8 de esta porción, hermanos, concluye hablando pues precisamente acerca ¿de quién, hermanos? ¿Sí estudiaron? De Noah. Entonces aparece por ahí Noah, apenas en la siguiente porción pues vamos a hablar de él a detalle. Pero que Noah alcanzó gracia ante los ojos de Yahweh. Bueno, esos son algunos temas. ¿Alguno que se nos haya pasado, hermanos? Bueno, esos son los temas generales que aprendimos durante esta semana, ¿verdad? Que estudiamos, que estuvimos ahí escuchando reflexiones, leyendo, estudiando, tratando. Y esta es la porción de la parasha. Ahora sí vamos a la Haftará. Y la Haftará la encontramos en el profeta Isaías, capítulo número 42. Vamos a ir ahí en nuestras Biblias. Isaías 42, versos del 5 al 21. Isaías 42, versos 5 al 21. Puede ser que en algunas lecturas, que en algunas páginas que ustedes sigan puedan ver que la Haftará para algunos grupos la extienden hasta el capítulo número 43. Pero ese es el sistema Askenazí. ¿Ok? Nosotros el que seguimos es nada más del 5 al 21. ¿Ya tienen sus Biblias abiertas, hermanos? ¿Ahí? ¿Sí? Por allá. Hermana Sile, ¿ya lista? ¿Lista la lectura en Isaías 42? 42 del 5 al 21. Necesitamos tener todos la Biblia abierta porque pues de ahí vamos a hacer las preguntas. Del 5 al 21. Entonces, esta es la Haftará, es la porción que se eligió como la conclusión de la Parashá Bereshit. Y entonces, en esta clase vamos a ver por qué, cuáles son las conexiones y precisamente a qué conclusión vamos a llegar. Y que esa conclusión pues nos debe dejar una aplicación personal. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer y lo primero pues va a ser dar lectura. Así que le voy a pedir a Perla que nos ayude con la lectura fuerte y clara de estos versos y los demás hay que seguir con nuestras vistas. ¿Listos todos ahí atrás también con la lectura? ¿Sí? Ok, entonces podemos empezar. ¿Nos ayudas, Perla, por favor? Sí. Dice, así dice Yahweh, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que le dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo, Yahweh, por mi gracia, te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como alianza para el pueblo y como luz de las naciones, para que abras los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No le cederé mi gloria a otro, ni mi renombre a los ídolos. Vean que ya sucedió lo que una vez predije, y ahora yo predigo cosas nuevas. Se las anuncio antes de Jesús. Cántale a Yahweh un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra. Ustedes los que navegan en el mar, y ustedes criaturas que están en él. Ustedes las costas y sus habitantes, que claman fuerte el desierto y sus poblados, las aldeas donde habita Kedar. Canten los habitantes de Selah. Griten desde la cumbre de los montes. Que le rindan honor a Yahweh y proclamen su gloria en las costas. Yahweh saldrá como guerrero.
como combatiente despierta su ira. Grita, ruge fuertemente, se abalanza sobre sus enemigos. Me he mantenido en silencio por mucho tiempo, me he estado quieto y me he contenido. Ahora gemiré como mujer de parto, jadeando y resoplando a la vez. Devastaré montes y colinas, haré secar todo su verdor, convertiré los ríos en islotes y haré secar las lagunas. Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido y por sendas que nunca conocieron los guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y los lugares escombrosos en llanuras. Estas son las promesas, las cumpliré sin falta. Vueltos atrás y completamente avergonzados serán los que confían en una imagen, que les dicen a los ídolos, ustedes son nuestras deidades. Oigan, ustedes que están sordos, ustedes ciegos, miren y vean. ¿Quién es tan ciego como mi siervo, tan sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido, tan ciego como el servidor de Yahweh? Viendo muchas cosas, no hace caso. Con los oídos abiertos, no oye nada. Yahweh desea la vindicación de su servidor, para que él magnifique y glorifique la Torah. Muy bien. En esos versos, hermanos, vamos a encontrar la conclusión de esta porción. Y si les parece, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y lo más sencillo sería, que le voy a pedir a Andrés que pase otra vez el pizarrón. Y que ustedes ahí, hermanos, con su Biblia abierta en este capítulo 42 de Isaías, le vayan diciendo a Andrés qué palabras, qué términos encuentran en común entre la Parashá Bereshit y lo que acabamos de leer. O sea, palabras que estén tanto en la porción en la Parashá como en esto que acabamos de leer, ¿ok? Palabras, términos. Entonces, a ver, díganle por ahí, Andrés, el primero que encuentren. Espíritu. Ok, espíritu. Creó, crear. Creó, crear, creador. Ok. Alma. Muy bien. Cielo y tierra. Cielo, tierra. ¿Algún otro término, hermanos, que se encuentre en la Parashá y también en la Haftará? Aliento, ok. Si es que ahí va a depender de la versión. Aliento, alma, espíritu. El nombre, ok. ¿Alguien más? ¿Aliento? Sí, ya lo anotamos. Tinieblas. Hermano Dante, ¿no escucha? Ok, sí, pacto. Luz. Luz, oscuridad y también luz. Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, estudiaron en la semana. ¿Algún otro término? Naciones. También. Ok. ¿Algún otro? Versos 5 al 21. También viene aquí mar. Mar, montes, ríos. ¿Sí? Imagen. Imagen. Muy bien. Bueno, ahí estamos haciendo lo más sencillo, una conexión simplemente de palabras, porque pues vamos a tratar de comprender el por qué los rabinos eligieron esta lectura como la conclusión de la Parashá Bereshit. Entonces, bueno, así a simple vista podríamos decir, bueno, es que los dos hablan acerca de la creación, los dos mencionan... Bueno, igual no había conectados, así que no se preocupen. Había una persona. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, decíamos, ahí aparentemente, así a simple vista, sin entrar a mucho detalle, pues parece ya haber una conexión que podemos apreciar, ¿verdad? Bueno, pero para poder entenderlo mejor, vamos a hacer unas preguntas que ustedes me van a estar respondiendo. Entonces, pregunta número 1, y se la vamos a hacer a la hermana Asunción. Hermana Asunción, ¿en qué tiempo verbal están escritos los verbos del verso 5? Pues vamos allá al verso 5 y hay algunos verbos. Esos verbos son las acciones que aparecen ahí. Creo. El verbo es la acción. Lo que hizo. Dormir, comer, esas son acciones, son verbos. Entonces, ¿qué verbos aparecen ahí en el verso 5? O sea, que está en futuro o en pasado. No, llamó, no. Es que aquí no se dice que Dios llamó a la luz día y a la tarde. Ah, no, en Isaías. Ay, perdón. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahí. A ver, hermana Mari Félix. Los verbos es creó, desplegó, extendió. Bueno, esa versión no está correcta. No. Vamos a ver otra versión. A ver, Saúl, Extendió, extender, ¿están en pasado también? extiende, el que extiende, Ok, representa. ok. Entonces, los verbos que aparecen ahí, hermanos, en el verso 42:5, ¿todos estamos ahí? ¿Sí? Bueno, no se me pierdan, pero vamos con la primera pregunta. Son crear, desplegar, extender, pero ¿en qué tiempo están? El tiempo, pues, es pasado, presente o futuro. Aquí fue pasado. Presente. Están en presente. Ahí ya va a variar la versión, pero en la versión original en hebreo están en presente. ¿Ok? Así dice Yahweh, el que crea el cielo y lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, están en presente, tanto en el hebreo original como en algunas versiones. Pero lo correcto es en presente. ¿Ok? Ok. ¿Y qué principio nos recuerda esto? Aquí le vamos a tener que pensar un poquito más, hermanos. ¿Qué nos recuerda o qué podemos aprender de que estos verbos estén escritos en presente? Porque la parashá nos dice que el Eterno creó los cielos y la tierra, y creó el mar, y creó los ríos, y creó al hombre. Pero la Haftará nos dice que el Eterno crea, despliega, extiende, están en presente. Entonces, ¿qué podemos aprender simplemente de eso? De que estén escritos en presente. A ver, ¿quién quiere pensarle un poquito y decirnos la respuesta? Habla de expresión que está vigente. Vigente. A ver, Perla. Yahweh es el mismo ayer, ahora y siempre. Él es eterno. Ok. Él vive el eterno presente, no es el futuro. Para Bueno. él no es ni pasado ni futuro. Ok, sí, pero precisamente relacionado con lo que dice aquí, con la creación. A ver, Perla, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, yo iba a decir algo similar, que eso me recordaba una de las virtudes Atributo. del Eterno, una de las virtudes de los atributos que hemos estudiado, ¿verdad? De que Él para Él no existe medida del tiempo. Ok, pues sí, es correcto. ¿Alguien más? Pues yo lo veo como que es algo que Él sigue teniendo el control y que sigue sucediendo, ¿verdad? Exacto. O sea, nos recuerda el principio de que el Eterno es el creador, pero no solo el creador, sino el sustentador de la creación. El Eterno de alguna manera sigue obrando y sigue creando y sigue sustentando su creación. No es algo que se creó nada más y ya, sino que todos los días vemos que el Eterno sustenta su creación para que las cosas sigan ocurriendo con esa normalidad con la que amanece y anochece y vemos la luna y las estrellas y el mar no se junta con la arena y los animales se siguen reproduciendo y personas siguen naciendo. Es porque el Eterno está sustentando su creación.
Entonces, simplemente de esos versos que están en presente, recordamos el principio de que el Eterno sustenta su creación. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta es para la hermana Blanquita. Hermana Blanquita, en el verso número 5, y aquí también va a depender de la versión, dice que Él extendió la tierra y sus, ¿cómo dicen sus versiones? ¿Productos? Ujú. ¿Allá, hermana? Ok, muy bien. ¿A qué productos se refiere, hermana, el verso? Extendió la tierra. ¿Cuáles son los productos de la tierra a los que se refiere? ¿Qué dirías? Los frutos, las plantas. Ok, frutas, árboles, ¿qué más? Todo lo que viene de la tierra. A ver, hermana Blanquita. La vegetación. Ok, muy bien. Ya dijeron verduras, frutas, Sí, vamos árboles, allá, o pero también Yo digo que vamos toda la allá, o vegetación. Cosas que no a veces no recordamos en el momento, pero como minerales, todo lo que se produce en la tierra, creo que hay muchas cosas que a veces hay, ¿verdad? Que pues porque no estudiamos la tierra tal cual no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que crecen, no nada más como que lo que podemos ver como árboles o frutas. muy bien. De hecho, Que son componentes de la tierra. Ajá, como componentes. Inclusive, hermanos, el agua. ¿De dónde surge el agua? También pues, de la tierra, ¿no? Ahí está los pozos y todas las capas de la tierra. Como dicen, no conocemos al 100%. Si investigamos un poquito, pues nos vamos a maravillar. ¿Sí, Iván? De hecho, es que también estaba pensando igual que es que, de hecho, todo lo que son recursos valiosos y también materia preciosa, como es el oro, la plata, Todo eso. las gemas, como el rubí, el zafiro, Todas las topacio, piedras. o sea, todos también vienen de la tierra y se tiene que extraer, pero eso ya es que irte mucho más profundo de la tierra para poder sacarlo, porque así Ok. necesitan, Muy bien. ¿Y qué otro producto de la tierra se nos estará pasando, hermanos? El petróleo. Ok, sí, pero aparte ya fuera de minerales y plantas, otro producto, Puede ser bueno. El hombre. el ser humano, Adán, que viene de la Adamá, fue tomado del polvo de la tierra. Entonces también es un producto ahí creado por el Eterno. Que, como dicen, aquí vamos a pensarle un poquito más, no tanto en lo obvio, sino un poquito más profundo. Bueno, entonces ahí se menciona que el Eterno creó y sigue creando y sustentando su creación, y todo lo que vemos que fue creado en Bereshit, las cosas que se mencionan ahí, incluso las que no se mencionan, incluido el ser humano. Y dice que el Eterno le dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella, dice mi versión. Alguien que me ayude con otra versión, ¿cómo se traducen las palabras aliento y vida? Le dio el aliento al pueblo que está. El verso número 5, todavía estamos en el 5, ahí en la parte final dice que Él da aliento y da vida, en mi versión, que es la israelita nazarena. ¿Alguien tiene otra versión? Aliento y espíritu. ¿Alguien más? Aliento y vida. Bueno, ¿esa qué versión es? Ok, Kadosh. ¿Alguien más? Hermana Feli, ¿cómo traduce su versión? Verso 5. La parte final, las palabras aliento y vida. Y aquellos que caminan sobre ella. Aliento a la gente en ella y ruaj. Ok, aliento y ruaj también. ¿Otra versión distinta? Ok, la pregunta es, y a ver quién no la va a querer contestar. ¿Cuál es la diferencia entre el aliento y la vida que se menciona ahí?
son lo mismo, son distintos. Dice que Él da aliento al pueblo que está en ella y vida a los que andan por ella. Aliento al pueblo que está en ella y vida a los que andan por ella. Así a simple vista, ¿qué dirían? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son cosas distintas? Y ahorita vamos a ir a los términos hebreos que aparecen ahí, en los escritos originales. Es lo mismo, dice la hermana. Aliento y vida, está hablando de lo mismo. Aliento de vida. ¿Ok? Ok, la hermana dice es lo mismo. ¿Alguien tiene una opinión distinta antes de consultar los términos hebreos? No, o sea, para mí son distintos. ¿Para ti son distintos? Porque de hecho lo dice la propia hermana, es aliento de vida, más sin embargo en el texto nos está separando, o sea, no puede ser lo mismo. O sea, si hay ahí unas separaciones porque son distintos. Y las circunstancias son diferentes. Sí, para mí, Anda. no, para mí es espíritu y alma. Bueno, El por alma. ahí va. Bueno, hermanos, pues no vamos a hablar más de esto sin antes ver los términos hebreos. Y fíjense, bueno, yendo al hebreo, ahí veríamos que dice que Él le da neshama al pueblo que está en ella y ruach a los que andan por ella. Entonces tenemos dos palabritas que van a ser importantes. La primera es neshama, a ver, díganla. Neshama. Y la otra es ruach. Y dentro del judaísmo estas palabras no son lo mismo. Vamos a ver que si las buscamos, sí, a veces como que las traducciones al español de forma indistinta las traducen como espíritu, como soplo, como vida, como aliento, pero no son lo mismo. Entonces vamos a ver 3 ejemplos que yo encontré en la parashá, que espero que me ayuden a explicarles un poquito mejor. Entonces vamos a regresar a la parashá, porque esto es muy importante. Y por ejemplo, el término bueno, y hay otro término más que es nefesh, ¿ok? Nefesh, ruach y neshama. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. Nefesh, ruach y neshama. Los 3 están relacionados con las criaturas, con los seres vivientes, pero no todos son lo mismo. Entonces lo explican de esta manera. El nefesh es como la parte física, pero materia viva. O sea, no alguien que está muerto, o sea, alguien que está vivo, pero solamente habla de la parte física. Nefesh, ¿ok? Incluso los animales también tienen nefesh, o sea, un cuerpo que está vivo. Eso es nefesh. Si quieren ahorita, Andrés, que se las escriba acá, hermanas, porque veo que así como que están preguntando. Vamos a dar oportunidad entonces que nos ayude a escribirlas para que no se queden con la duda. Y si no, te las dictamos. Nefesh con S y H al final. ¿Okay? Nefesh es la parte física. Ruach es esa chispa de vida que nos hace hablar y que nos da las emociones. El ruach, la chispa de vida, lo que nos hace estar pues vivos. Y neshama se relaciona con el intelecto, lo que nos distingue como seres humanos, algo que claro no van a tener los animalitos. El neshama es esa capacidad intelectual, el discernimiento, el intelecto, es neshama. Ahora vamos a ver 3 ejemplos, como les dije, en la parashá. El primero está en Bereshit 1:30. ¿Quién no lo puede leer? Bereshit 1:30. Esto es para ejemplificar nefesh.
¿Todos estamos, me siguen? ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de Nefesh. Dice, y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra por la tierra en los que hay aliento de vida, les doy todas las plantas verdes por alimento. Ok, ahí dice aliento de vida. ¿Lo encontraron? Pero no está hablando solo de humanos, también está hablando de aves y plantas. La palabra que se traduce ahí al español como aliento, en hebreo es nefesh. Entonces por eso les digo, el nefesh, aunque se traduce como aliento, está haciendo referencia solamente a el cuerpo físico, tanto de un animal como de una planta, como de un ser humano, de materia viva. ¿Ok? Entonces ahí está nefesh. Un ejemplo que aplica tanto para humanos, plantas, animales, nefesh. Aliento de vida de un cuerpo de materia viva, de energía. Eso es nefesh. Ahora vamos a ver un ejemplo de ruach. Ese se encuentra en Bereshit 6:3. ¿Keila? ¿Lo tienes? Sí, pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Bueno, ahí si fuéramos al hebreo veríamos que la palabra es ruach. También se traduce como aliento, pero está haciendo referencia a la chispa de vida. Por eso ya ven que ahí dice que es cuando el Eterno dice que los seres humanos ya no íbamos a vivir Tantos años. bueno, que algunos dicen que ya no íbamos a vivir tantos años, que no iba a permanecer para siempre, y es esa chispa divina que el ser humano que el Eterno nos da de su espíritu y que nos convierte en seres, con Nefesh éramos nada más seres humanos vivos y ya, ¿no? Pero con el Ruach, entonces ya tenemos la capacidad de hablar, de sentir, las emociones, la personalidad que te vuelven pues un humano en sí, ¿no? Eso es el Ruach. Y vamos con el nivel más alto, que es Neshama. Ese lo encontramos en Bereshit 2, verso 7. Bereshit 2, verso 7. ¿Perla? Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Ok, ahí hermanos, la palabra en hebreo, aunque en español se traduce otra vez como aliento, en hebreo es neshama y hace referencia, como les decía, a la capacidad intelectual. Y para explicar esto un poquito mejor, vamos a ver unos versos más. Espero que nos quede más claro con Job 32:8. Job 32:8. Aquí Perla y Keila son mis comisionadas de hoy para leerlo. Job 32:8. Pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai, lo que le da entendimiento. Ok. ¿Otra versión? Ciertamente espíritu hay en el hombre, de inspiración de los omnipotentes, los hace que empiecen. Ok, ahí aparecen dos palabras. Primero dice, ciertamente hay ruaj en el hombre. Y luego como un nivel superior en el hebreo vemos el neshama. Y dice que el neshama es lo que le da al hombre entendimiento. Ok, ¿nos lo lees otra vez, Sergio? Ciertamente espíritu hay en el hombre, de inspiración de los omnipotentes, los hace que empiecen. Ok, o sea, ruaj y neshama. Neshama como el entendimiento, como la inspiración, como el intelecto. Job 33:4, vamos a un capítulo más, adelante.
El espíritu de Elohim me formó, el aliento de Shaddai me sostiene. Ok, se fijan, ahí aparecen dos palabras, espíritu y aliento, y es que les digo que se usan de forma indistinta. Pero ahí dice que el Ruaj lo formó, ¿pero qué, hermanos? El aliento de Shaddai me sostiene. Y el Neshama lo sostiene. El Ruaj lo formó, es decir, lo hizo, le dio emociones, le dio la capacidad de hablar, lo convirtió en un ser humano, pero el Neshama, es decir, el intelecto, el llegar a tener esa comprensión y ese discernimiento, lo sostiene, poniendo al Neshama como el nivel más superior entre Nefesh, Ruaj y Neshama. Un verso más, Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. El aliento de vida del hombre es la lámpara de Yahweh que revela todas sus interioridades. Ok, otra versión, vamos a leerlo en 3 versiones. Candela de Adonai es el alma del hombre que escudriña los secretos del bien. Una versión más. La lámpara de Yahweh es el alma de los hombres y escudriña hasta lo más recóndito de tu ser. Les voy a leer en mi versión. La israelita Nazarena dice: el aliento de vida del hombre es la lámpara de Yahweh que revela todas sus interioridades. El aliento de vida del hombre es la lámpara de Yahweh que revela todas sus interioridades. Entonces ahí está hablando de un aliento que le revela acerca de Yahweh y todas sus interioridades, algo muy profundo. ¿Qué palabra hebrea creen que aparezca ahí? ¿Nefesh, Ruaj o Neshama? Neshama, porque te revela algo intelectual, algo que sucede acá, una comprensión interior superior, más elevada. ¿Ok? ¿Sí, hermano? Sí, lámpara de Yahweh es el mismo del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ok, está hablando de lo más profundo del ser, y poder escudriñar eso ocurre gracias a Neshama. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, Andrés, muchas gracias. Vamos a regresar entonces a Isaías 42. Y en Isaías 42, apenas vamos en el verso 5, dice que él le da Neshama. ¿A quiénes, hermanos? Verso 5. Al pueblo, dice. Él le da Neshama al pueblo que ¿qué? Que está en ella. Que está en ella y la vida a los que andan por ella. Ok, Neshama, comprensión, discernimiento, sabiduría al pueblo, y al resto, a los que andan por ella, pues Ruaj. Simple, porque viven, porque son seres humanos con emociones, con personalidad, pero no han llegado al nivel de Neshama, a alcanzar esa comprensión acerca del eterno, desarrollar ese intelecto, es nivel Neshama, y parece que eso el eterno se lo revela a el pueblo. ¿A qué pueblo? Pues ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces, hermanos, hasta aquí este primer verso. ¿Tienen alguna pregunta de los 3 términos? ¿Sí se entendió la diferencia de Neshama y Ruaj? Que era la pregunta, ¿por qué son distintos estos términos? Pues pudimos ver en estos versos que se usan indistintamente, pero sí en el hebreo, pues por eso es tan enriquecedor ir a los términos originales y ver que sí son cosas distintas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Se la vamos a hacer a la hermana Feli. Hermana Feli, ¿a quiénes están dirigidos? ¿A quién o quiénes están dirigidos los versos del 6 al 7? Los siguientes versos 6 y 7, ¿a quién están dirigidos esos versos? ¿A quién le está hablando el Eterno? ¿A quién se refieren? ¿Ok?
Ok, a su pueblo. Muy bien. ¿Alguna opinión distinta? ¿Están de acuerdo? Dice, yo Yahweh por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como alianza para el pueblo y como luz de las naciones, para que abras los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento, de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿A quién se le están diciendo esos versos? Refiriendo a Yeshua, el Mesías. A Yeshua, dicen por acá. ¿Alguien más, hermanos? A Israel, ¿ok? Al siervo que está hablando, o sea, el profeta. A Isaías mismo, ¿ok? Bueno, ya hay 3 opiniones. A ver, hermanos, ¿quiénes dicen que a Yeshua? Levanten su mano. Yo digo que... Ok, varios. ¿Quiénes dicen que a Israel? Ok. ¿Quiénes dicen que a Isaías? Uno. ¿Y alguien tiene otra opinión? ¿No? Bueno, aquí están como que divididos. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Puedo leer mi versión? Sí, hermana, claro. Dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos y pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Ok. Bueno, este debate probablemente no lo resolvamos ahorita porque es un debate que existe entre el judaísmo por muchos años. Algunos dicen que a Isaías, algunos dicen que a Yeshua y algunos dicen que a Israel. Bueno, no a Yeshua, perdón, al Mashiach dentro del judaísmo, ¿verdad? Que se refiere al Mesías. Y hay opiniones en contra y a favor y argumentos en contra y a favor, y yo podría entonces decir que pues estos versos pueden ser aplicables a ambos, tanto a Yeshua como a Israel mismo. Entonces vamos a explicarlo. ¿Cómo Yeshua entonces cumplió con esto que estamos viendo aquí? ¿Qué dirían, hermanos? A mí automáticamente me recordó al pasaje en Lucas 4, versos 18 al 19, me parece, que dice que Yeshua entró en la sinagoga y leyó un pasaje de Isaías que decía que el Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha enviado, ¿para qué, hermanos? ¿Recuerdan? Para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los cautivos, todas esas cosas todas esas cosas que aparecen aquí. El que dice, yo Yahweh te creé, te nombré, te elegí, para que abras los ojos de los ciegos, para que liberes a los cautivos. Entonces, de esa manera, pues digo yo, aplica a Yeshua. Pero también Yeshua mismo dijo que Él era la luz. Entonces, Él es quien ilumina al mundo. Pero no solamente Él, sino que Yeshua dijo que también nosotros éramos la luz del mundo. Entonces, en Bereshit vemos todo el tema de la creación desde una perspectiva, un enfoque, podríamos decir, terrenal. Y en Isaías vemos o confirmamos el propósito de la creación. Y ese propósito es, como lo revela el verso número 6, que seamos luz a las naciones, que Israel sea luz. Entonces Yeshua es la luz, pero también nosotros somos luz. Y por eso yo creo que puede aplicar pues a ambos, porque pues tiene que haber un objetivo y un propósito en común. Yeshua vino y vendrá pues precisamente por ello, y nosotros pues tenemos que continuar con esa tarea, con esa labor. Entonces creo que puede ser aplicable a ambos y por eso existe este debate. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera, hermanos, iluminamos al resto del mundo? Si ese es el propósito de la creación y de nosotros como parte del pueblo de Israel, ¿de qué manera iluminamos al mundo? ¿Qué tendríamos que hacer para verdaderamente ser luz? ¿Quién quiere participar? ¿Sí, hermano? Y
que yo me recuerdo es obedecer las escrituras y practicarlas. Y las escrituras que de la Biblia nos mandan leemos, nos mandan leemos y no las practicamos, no vamos a hacer el fruto de la nación. Ok, También hay que enseñarnos. muy bien. No nomás nuestra nación, sino las generaciones que vienen. Ok, dice el hermano, practicando Torah y enseñando Torah. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así iluminamos al mundo. Así podemos ser luz. Pues sí, ese es el propósito que tenemos. De esa manera, a través de la obediencia a los mandamientos, del cumplimiento de los preceptos, ayudamos, servimos al prójimo, les enseñamos acerca de la palabra, que la palabra es luz. Entonces, como dijo el hermano, así, practicando Torah y enseñando Torah. Dice, ¿a quiénes? A los que moran en tinieblas. Y entonces, ¿quiénes serían los que moran en tinieblas, hermanos? Siguiendo con esta idea. Los que no conocen. A la gente normal, por así decirlo. ¿Sí? Los que moran en tinieblas, pues son, si la Torah es la luz, si Yeshua es la luz, si Israel debe ser luz, entonces los que moran en tinieblas son los que están alejados de todas esas cosas. Y nuestra tarea es iluminarlos, traerlos de las tinieblas a la luz a través de obedecer, de practicar y de enseñar la Torah. Muy bien. Una pregunta más. A ver, hermana Irene, ¿quiénes son los que navegan en el mar que se mencionan en el verso 10? ¿Quiénes son los que navegan en el mar mencionados en el verso 10? ¿A quiénes creen que se refieran? Pensando de un poquito manera simbólica, a ver si ok, pero ¿por qué dirá que navegan en el mar? Pensando un poquito más de manera simbólica y no tan literal, no nos referimos a personas que andan en barcos por el mar, sino pensando un poquito de manera simbólica lo que simboliza el mar. ¿Al pueblo otra vez? ¿Los que navegan en el mar? Ok. Los que están dispersos, porque el mar es, o por lo menos la simbología del mar es que es muy, muy vasto, muy grande y es muy profundo. El mar simboliza como multitud. Ajá. El mar simboliza las naciones. Entonces aquí en el verso número 10 vemos que hay una exhortación a cantar un cántico de alabanza a los esparcidos de Israel que aún se encuentran dispersos en las naciones. Entonces este capítulo también nos habla o se conecta con la porción de la parashá, porque en la parashá vemos una esperanza de redención a pesar del pecado de Adán y de lo que sucedió y de las consecuencias. Hay una promesa de redención, y en este capítulo 42 de Isaías vemos que pues ahí continúa la promesa del Eterno de proteger y guardar a su pueblo, de rescatarlo de entre todas las naciones para pues que puedan rendirle honor y alabanza y cumplir con el propósito original que había para el ser humano de alumbrar pues aquí en la tierra, ¿no? De ser luz. Bueno, otra pregunta, hermanos. Esta se la vamos a hacer ¿A quién? Andrés. Bueno, en los siguientes versos del 13 al 16 terminan diciendo: estas son las promesas, las cumpliré sin falta. Y la pregunta es, Andrés, ¿cuándo tendrán su cumplimiento estas promesas? Porque el Eterno asegura que las va a cumplir sin falta. Entonces, ¿cuándo tendrán su cumplimiento? Puedes ver ahí brevemente de qué se tratan esas promesas. ¿Y qué diríamos? ¿Del 13? Del 13 al 16. Así. De Isaías, ¿verdad? Todavía. ¿Sí?
El verso 16 concluye diciendo, estas son las promesas, las cumpliré sin falta. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que tendrán su cumplimiento? Todo lo que se menciona ahí en esos versos. Cuando sea el juicio. En la venida del Mesías. En el regreso de Mashiach. Muy bien. Y antes también, porque dice, me he mantenido en silencio por mucho tiempo, dice el verso 14. Me he estado quieto y me he contenido, pero ahora gemiré, y hace toma ahí la figura de una mujer parturienta. Y a mí esto me recordaba al tiempo de los dolores de parto del Mashiach, que le llaman, previo a la venida de Mashiach, lo que se conoce como la gran tribulación, también se le conoce como los dolores de parto del Mashiach. Entonces, el Eterno obrando y haciendo que todo, permitiendo que todo esto ocurra, con el fin de anunciar que la redención final está muy cerca. Entonces, estas promesas pues están por ocurrir, o quizá ya las estamos viendo, el inicio del cumplimiento. Y finalmente, en los versos del 18 al 21, habla acerca de los ciegos y los sordos. El verso 18 dice, oigan ustedes sordos. ¿Y puede un sordo escuchar, hermanos? No. Entonces, ¿por qué les dice que escuchen? Y dice, ciegos, miren y vean. Y pues obviamente entendemos que está hablando algo más allá de lo físico, a una sordera y una ceguera espiritual. ¿Y cómo podríamos explicar estos términos que aparecen aquí? ¿Qué sería una persona sorda espiritualmente o ciega espiritualmente? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, hermana Mari. Necia o terca, que no quiere aprender, no quiere escuchar. Ok, ¿alguien más? ¿Un sordo o un ciego espiritual? ¿Qué será? ¿Una persona que qué? Que no quiere Pues como entender. un ciego, ahorita que estamos viendo lo que está en Israel pasando, y la gente sigue igual, o sea, no hay cambio. Como estamos cegados con la Torah, sabemos que está la Torah y no es un cambio, la verdad. Ok. ¿Alguien más? Yo lo entiendo como que no quiere entender. Sí, no quiere. O sea, que están todas las cosas que se le está advirtiendo y no quiere entender. Es por decirlo, O sea, ahorita que aprendemos ya el término no tiene neshama. O sea, no tiene entendimiento. Entendimiento. Y es en donde pues hay Dios que se exhorta que lo tengan o que la usen mínimamente. O sea, todas las cosas que están pasando, los ciegos vean y sordos oigan. Escuchan. Ajá. Ok. Una persona necia, falta de entendimiento. Pues tiene una persona que no de la escritura, porque a veces hay gente que tiene buen comportamiento, pero no sabe la escritura. Que no la conoce, hermanos, ¿ustedes creen? No, que sí. Que no Que sí quiere. la conoce, pero que no la obedece. Sí, habla más acerca de una persona que se niega a ver y se niega a escuchar. Eso no es necesario. Sí, como por decisión propia, porque Hay gente que, aunque no la escucha, nunca se viene de ella, sabe lo que es justicia. Ahí debo decir una persona que no hay ni idea, pero tiene una percepción de la justicia y muy bien. Es como una tipo de actitud como la del faraón, o sea que aunque viéndolo todo y así, pues se negaba. Ajá, sí, es un buen ejemplo. Que endurece Su su corazón, como dice ahí, su entendimiento. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, estos son los 21 versos de la Haftarah. Ya hicimos varias conexiones. Y bueno, en base a lo que hemos comentado y aprendido hoy, ¿quién nos podría compartir su conclusión personal? Una conclusión o una aplicación personal. Bueno, yo pues, justamente mientras estaba escribiendo mi reflexión sobre el tema, justamente pues anoche, Ujú. es que está muy relacionado con lo que estás haciendo ahorita allá en Israel, porque en los últimos versos que nos saltamos, pero menciona en el 19, y quién ciego sino mis niños, y sordos sino los que los señorean, y cegándose los siervos de Dios. Es decir, porque hay información que bien puede ser cierta o no, pero conforme va avanzando las cosas, es como que el Israel de ese momento estaba en graves problemas,
porque han olvidado de Dios y sus mandamientos. Y de hecho creo que en la profecía viene viene la ira de Dios, y aquí está pasando igual, porque justamente estaba viendo que en Israel se estaba haciendo hay dos cosas. Uno, que en Jerusalén había un festival del orgullo homosexual en pleno Yom Kippur, y justo en Shemini Atzeret estaban haciendo un festival de música, pero en ese festival había una estatua, había un ídolo, y justamente era una estatua de Buda. Todo eso ocurrió en el momento que caen los terroristas, vaya. Y es como que pues se vuelve a repetir, o sea, las mismas palabras que Dios dice en la Haftará. O sea, se lo dijo antes a Israel y vuelve otra vez a suceder. O sea, tanto lo que sucedió en el huerto del Edén, la tragedia, se le da la promesa a Adán. Todas las tragedias que sucedió después, a consecuencia de ese pecado, la muerte de Abel, o sea, el pecado de Caín, el primer homicidio, la maldad de los hombres, y ahorita con el Haftará, todo lo que sucede alrededor de Israel, que ha pecado y se ha ido tras los ídolos. Y para concluir, aunque no es el tema, pero porque lo comentó el pastor ya el miércoles, el tema de la Brit Hadashah, cuando llega Yeshua, que el tiempo ha llegado. O sea, no sé, es como, o para mí sí es impactante, porque es como que, y creo que aquí remata de que los ciegos vean y que los sordos oigan. Es como puede ser una profecía de hace más de 1000 años se vuelva a repetir, y todo en la misma semana, o iniciando la semana de Bereshit. Es algo que no, o por lo menos a mí me cuesta imaginármelo, porque es como que qué gran casualidad que haya sucedido. De los 3 casos que hemos estudiado, los 3 sucedieron hoy o esta semana. Sí. O sea, es mi reflexión de que ahorita pues ya ese tiempo se está cumpliendo, y que Dios, pues, de todo lo que hemos leído de esta Haftará, se va a cumplir. O sea, y creo que ya sería todo, porque me está costando procesarlo. Y relacionado con los acontecimientos actuales, en el verso número 11, algo que se me olvidó mencionarles, pero pues un dato nada más, se mencionan las aldeas de Kedar y los habitantes de Selah. Y si ustedes investigan estos lugares, hace referencia a la región árabe del norte, y Selah era la capital de Edom en aquellos días. Y dice que en esos lugares pues finalmente va a haber alabanza para el Todopoderoso, y está hablando precisamente de lo que va a ocurrir en la redención final, cuando pues ahora sí que todas esas regiones y Israel tenga la tierra prometida, inclusive personas de esos lugares pues vengan a formar parte del pueblo de Israel. Entonces también les comparto ese dato del número 11. Bueno, hermanos, ¿alguien más que quiera compartirnos un comentario? Ya se nos acabó el tiempo, pero algo breve. Sí, algo breve nada más. Ya no entendemos bien la idea de alma, de cuerpo y pensamiento. Entonces tenemos ese término. Por ejemplo, en los árboles tienen vida pero tienen movimiento. En los animales tienen vida, tienen movimiento, pero no se define el pensamiento. Nada más es muy distinto. Pero el hombre tiene las dos cosas. Y el de Shama, pues el último es el que le da a Dios por el movimiento de la palabra. Tienes que tener movimiento de la palabra para tener inteligencia. En el proverbio que encontramos que dice claramente: el principio de la teoría es el temor a Yahweh. Pero más adelante, si siguen leyendo, van a encontrar que el conocimiento del Altísimo es lo que da la inteligencia. Y la inteligencia es el pensamiento en la que existe. Y es lo que tiene el hombre, no tienen los animales en la planta. Bueno, hermanos, para finalizar y cerrar, ahora sí, en la parashá de Bereshit vemos
la historia de la creación. Vemos además que la humanidad cayó, pero hay una promesa de redención. Y en la Haftará vemos el propósito de esa creación, el por qué el Eterno la creó y qué esperaba o qué espera el Eterno de, ya quizá no de la humanidad en general, porque si se dan cuenta acá habla más específicamente del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Entonces, lo que el Eterno espera de su pueblo, hoy en día, que sigamos iluminando el mundo a través de practicar y enseñar la Torá, que cumplamos con nuestro propósito y que finalmente ya está ocurriendo ante nuestros ojos estos acontecimientos que nos confirman que la redención final está muy cerca, y que las cosas pues van a volver al original muy pronto y ante nuestros ojos, así lo esperamos. Pero bueno, eso es más que nada el enfoque de la Haftará, de recordar el propósito del por qué fuimos creados, por qué posteriormente el Eterno se creó una nación especial, qué es en lo que se debe de enfocar esa nación, y pues por supuesto nosotros como parte del pueblo de Israel, en qué debemos de ocuparnos en estos días, y que pues no nos desanimemos, sino todo lo contrario, redoblemos esfuerzos por cumplir con sus preceptos y con enseñar y seguir, pues sí, enseñando Torah mientras todavía podamos, y eso es lo que aprendemos de la Haftará. Así vamos un poquito más profundo en el entendimiento del por qué el Eterno creó la humanidad, por qué creó a Israel. Y bueno, espero que hoy hayan podido aprender algo, y bueno, esta va a ser la modalidad de la clase para la próxima semana. Igual vamos a empezar mencionando los temas, encontrando términos semejantes, conectando temas, haciendo preguntas para entender mejor el pasaje y tratar de llegar a una conclusión y que se lleven pues una aplicación personal. Bueno, hermanos, gracias por su atención y por su participación. No hay nadie conectado, entonces no me despido de los virtuales, pero que el Eterno les bendiga para cuando vean la clase, si es que la ven después, y continuamos entonces con Casados o Cansados.